gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Hoy tocaremos el tema referente al gran zarandeo que está pasando el pueblo de Israel. Libro de Amós, capítulo 9, versículo 9. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeado entre todas las gentes. Dios permitirá y mandará, hará que la casa de Israel sea zarandeada. ¿Qué es el zarandeo? El zarandeo es un movimiento, una prueba para toda persona que conoce las cosas. Por esto indica en el libro eclesiástico, en el capítulo 2, verso 2, 1, si has creído en Dios, prepárate para la prueba. Usted sabe perfectamente que cuando usted compra una casa, recién por primera vez dice voy a probar cómo está. Compra un automóvil, cualquier objeto y dice esto tengo que probarlo. Así es Dios, por esto dice porque he aquí yo mandaré que haré que la casa de Israel sea zarandeada como entre todas las gentes, entre todo el mundo. Como se zarandea el grano en un arnero, y un grano cae en tierra. Es decir, el que está formado, el que está preparado, no tiene por qué caer ningún grano. Esto indica la Escritura. Dios permitiría que sea zarandeado el mundo, y a través de quién es el que va a zarandear. Nuestro Señor Jesucristo manifestó claramente en San Lucas, en el capítulo 22, verso 31 y 32. Dijo también el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandarlos como a trigo. Este zarandeo, ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer el mismo Satanás. El diablo, el acusador, va a zarandear, va a probar al pueblo de Israel si en verdad es israelita o no es israelita. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto o pasado la prueba, confirmes a tus hermanos. De manera que este gran zarandeo va a pasar el pueblo de Israel. Eso tenemos que tener en cuenta. Satanás mismo va a permitir levantar instrumentos humanos. Capítulo 11, 2 de Corintios, capítulo 11, verso 13, 14, 15. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Entonces, estas personas son falsos apóstoles, falsos profetas, falsos emisarios. Son personas preparados en contra de los mandatos de Dios y en contra de la Escritura. Por esto dice, porque estos son falsos apóstoles. Usted sabe perfectamente entre el falso y el bueno. Usted cuando tiene un billete, hay un billete verdadero y un billete falso. ¿Cómo se va a dar cuenta que es un billete falso entre verdadero? Usted tiene que ser muy minucioso, muy cauto en detectar al billete falso y al billete verdadero. Igual es en las cosas de Dios, es tan fácil detectar a los falsos apóstoles y obreros fraudulentos, personas que hacen fraude, personas que se hacen pasar por lo bueno. Repito, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Se creen que son de Cristo, son de Dios, pero si en el fondo, en los hechos, son negativos estas personas. Verso 14. No os maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. O sea que el mismo Satanás tiene que figurarse en ser como hermano, pero cuya acción, cuya obra se demuestra lejos su falsedad. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. De manera que sus ministros también tienen que transfigurarse como emisarios, como mandados, conforme sus obras. Estas personas no son de Dios porque solo les gusta el dinero, gusta la parte económica y no por amor a Dios predican. En esto se conoce por sus obras. ¿Por qué por sus obras? Porque estas personas tienen carnet, tienen documentos, pero sin embargo han vivido en adulterio, en mentira, en estafa. Estas son las personas, ministros de Satanás, como indica el texto. La Escritura lo dice, no yo. San Mateo capítulo 7, verso 15, nos hace mención, nuestro Señor Jesucristo ya nos advirtió desde aquellos tiempos
que en estos tiempos habrían falsos profetas. Mateo 7:15. Y guardaos de los falsos profetas. Ya estamos avisados por nuestro Señor Jesucristo que tenemos que tener cuidado de los falsos. Falsos son idénticos, son parecidos, tienen cabellera, tienen barba, es decir, igual que el israelita. Ustedes saben que un billete falso, ¿cómo detectan? Son idénticos, pero no son iguales. A eso tienes que tener mucho cuidado. Por esto dice, guardaos de los falsos profetas, los que falsean la enseñanza, falsean la escritura en primer lugar, falsean su doctrina, falsean la enseñanza. A esto Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas. O sea que el mismo adversario, el mismo diablo tiene que transfigurarse como ovejas, vestidos con túnica. Vienen a vosotros vestidos de ovejas, por dentro son lobos rapaces. Tienes que tener mucho cuidado de estos predicadores, que en el fondo no es otra cosa económico. Y aún estas personas viajan en aviones, con qué facilidad se mueven a nivel nacional e internacional. Verso 16. Por sus frutos los conoceréis. Personas no es otra cosa viajar para acá, para allá. ¿Y de dónde viajan? ¿De dónde tienen economía? Ni siquiera trabajan. No tienen empresas, nada. Por sus frutos lo conoceréis, fácil de detectar. Verso 17. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. De manera tienes que darte cuenta quiénes son estos obreros buenos y quiénes son de Dios. El obrero de Dios trabaja, predica, pero el que no es de Dios no trabaja, sino viaja. ¿Y de dónde viaja? ¿De dónde tienen esta economía? Porque hay interés económico. Romanos capítulo 16, verso 17. La responsabilidad de los que hemos escuchado la verdad, tenemos un deber. Romanos 16, 17. Os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones. De manera que tenemos que tener mucho cuidado con estas personas que causan disensiones y escándalos contra esta doctrina que vosotros habéis aprendido, apartados de él. No podemos estar junto con. Mirad, dice, hermanos, los que causan disensiones. La disensión vino desde cabeza. En algunos departamentos han nombrado una directiva del pueblo y la directiva ha puesto otro directivo. Y eso no podemos permitir nosotros como conocedores. Por esto dice, mirad los que causan disensiones, escándalos contra esta doctrina. Dice que vosotros habéis aprendido, nosotros hemos sabido los estatutos, hemos sabido las normas establecidas por Dios. Tenemos que apartarnos de ellos, no podemos ser cómplices de esta accionar. Verso 18. Porque no sirven al Señor nuestro Señor Jesucristo, sino a sus vientres, que con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. No podemos ser simples. ¿A quiénes engañan los corazones de los simples? A los que no están preparados en la Escritura. Por eso es pecado también no estudiar la Escritura, no fundamentarnos en las Sagradas Escrituras. Nosotros como conocedores tenemos que estar bien preparados en la Escritura, cuyo fin, cuyo vientre es la parte económica. Filipenses capítulo 3, verso 19. Cuyo fin será perdición, cuyo Dios, con D minúscula, es el vientre, y su gloria es en confusión que siente lo terreno. De manera que estos falsos profetas, falsos hermanos, falsos cristianos, cuyo fin será perdición. Estas personas destruyen almas. Estas personas no edifican, sino destruyen. Se pervierten, cuyo Dios es el vientre y su gloria es en confusión. Andan confundidos, aturdidos, no tienen un horizonte fijo, no tienen una personalidad tal como Dios manda. Por esto dice, y su gloria y su confusión que sienten lo terreno. Es sumamente humano. Estas personas amenazan, a otras personas les gritan, en algunos lugares se pelean. ¿Qué clase de hermano, qué clase de discípulo en que se pelea? Alguien que amenaza, alguien que pelea. 1 Timoteo, en el capítulo 1,
Verso 4. Estas son las personas que apostatarían de la fe. Dice en 1 Timoteo 4:1. Empero el Espíritu dice manifiestamente, el Espíritu Santo manifiestamente, que en los venideros tiempos, quiere decir en el final de los tiempos, algunos apostatarán de la fe. Entonces, apostasía. La apostasía es palabra griego, quiere decir pararse en oposición sediciosa o rebelión manifiesta. Abandonar la verdad. En griego también se utilizaba como el divorcio. Estando casado, se sale contra sí. De manera que la apostasía es pararse en oposición contra los mandamientos y contra Dios, al oponer su propia opinión. ¿Cómo hacen esta apostasía? Dice, repito, empero el Espíritu manifiestamente, en los venideros tiempos apostatarán, o sea, se pararán en oposición sedicioso contra la verdad, contra lo que está escrito, la Escritura, contra la enseñanza que Dios da, escuchando a espíritu de error, a doctrina de demonios. ¿Qué dicen estas personas? Yo soñé, yo estaba en un cuadro pensando, este cuadro es Dios. Entonces, en oposición contra Dios. Eso se llama apostatar. Sediciosamente se levantan contra la verdad, contra la doctrina, contra lo que han aprendido. Esto nos indica en Timoteo. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En esos tiempos, la doctrina, estamos en el tiempo peligroso, que habrá hombres amadores, no van a amar a Dios, no aman a Dios, se aman a sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, personas que se hacen soberbias ante los detractores, amenazadores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. Están vestidos de túnica, llevan cabellera por las en vano. No tienen santidad, sin efecto, no tienen efecto del Espíritu Santo, que desleales. Un tiempo fueron leales a estos mandamientos, ahora son desleales contra estos mandamientos, cambiando. Calumniadores, les gusta calumniar, sacar oficios por acá, para allá, que fulano tal ha hecho ese, están calumniando. Destemplados, no tienen una estabilidad. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Persona que calumnia, persona que saca difamación, va en contra del noveno mandamiento. El noveno mandamiento dice, no hablarás falso testimonio, como que fuera cierto. Estas personas solo preparan sus argumentos y caen en este tramo de lo que es. A esto dice también Juan el teólogo, estas personas son judíos, pero Dios los va a desechar, en la práctica no lo son. Apocalipsis capítulo 2, verso 9, dice, yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagogas de Satanás. Parece ser religioso, por un tiempo han andado, por un tiempo han definido, han tenido un saludo, y en el fondo no lo son. ¿Qué cosas son? Como dice la Escritura, mas son sinagogas de Satanás. Y ya son instrumentos de lo malo. El mal le ha sobornado, han ingresado económicamente, acondicionado por cuantos regalos que cada uno de ellos sabe. Cumplió Jehová su enojo. Jehová, Dios del cielo, está enojado. Derramó su ardor de su ira y encendió fuego en Sión. Sión es el que trajo la ley de Dios. Pero después de su deceso, en este mismo lugar donde habitan otras. Entonces desde ese lugar Dios está enojado, consumió sus fundamentos. Ya no son de Dios. Por eso dice, consumió sus fundamentos. Dios está enojado. ¿Por qué razón? Verso 12. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entraran por las puertas de Jesús. De manera que cuando estaba en vida el maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, el adversario estaba fuera. Pero ahora que ha hecho su deceso, el adversario ha ingresado hasta el lugar donde él habitaba. Por esto dicen, nunca los reyes de la tierra se dieron cuenta que el adversario entrara por la puerta del adversario. Hoy desde este lugar gobierna. Es por sus pecados de sus profetas, por las maldades de sus sacerdotes, que derramaron en medio de ella sangre de los justos. Estos falsos profetas han falseado el saludo, saludan en otro saludo. ¿Cuánta alma han derramado? ¿Cuánta gente religiosa que visita y ya no quieren saber nada? Titubearon como ciegos en las calles porque fueron contaminados en sangre.
de modo que no pudieron tocar a sus vestiduras. Se sienten muy consagrados. Muchos dicen, venimos desde la casa real, de tal lugar. Pero sin embargo, si vinieran de la casa real, respetaran los mandatos de Dios. Fueran dignos de respetarles cuando obedecieran a estos. Segunda de Pedro, en el capítulo 2, verso 1, estos no van a salir de fuera. Satanás, el diablo, no va a coger fuera del pueblo de Israel, sino del mismo pueblo de Israel. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo de Israel, dice la Biblia católica. Como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición hacia él. No va a venir un falso profeta de otro sitio. El diablo no va a venir con sus cachitos. Del mismo pueblo de Israel se va. Repito la lectura. Hubo también falsos profetas en el pueblo. Y en la católica dice, en el pueblo de Israel hubieron falsos profetas. Recordemos en tiempo de Moisés, Datán, Coré, no fueron israelitas que se levantaron. No fue en tiempo de los apóstoles, Judas no fue el que estaba al lado de Jesús. Era ladrón, le gustaba la plata y se levantó contra Jesús. No le vendió a Jesús. Eso estamos viendo en esos tiempos con el saludo, están vendiendo. Estamos viendo los cambios, están haciendo quedar mal. Por esto dice, como habrá entre vosotros falsos doctores, falsas personas que tuercen, no son doctos, sino indoctos, que introducirán, han ingresado a la congregación encubiertamente herejías de perdición. La herejía es parte de la falsedad que hacen sus. Han instruido a jóvenes, a toda la juventud han captado. Estos han hecho la herejía de perdición y negarán al Señor que lo rescató. El Señor que nos rescató fue nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz, atrayendo sobre sí mismo perdición hacia él. De manera que hoy usted se dará cuenta cuando ingrese a internet cómo la congregación hemos quedado mal ante la opinión pública, ante muchos creyentes. Verso 2. Muchos seguirán sus disilusiones, los cuales el camino de la verdad será fácil. Esto se ha cumplido, amado hermano. Entienda, analízalo, clama a Dios, ayuna, y te vas a dar cuenta que con ayuno Dios te va a... Y el pueblo, estos falsos profetas, hubieron muchos desde la creación de la congregación, como es Manuel Canales, como es Poncho Negro, como es la hermana Ricardina, como es el hermano. ¿Cuántos más habrán en esto? Hay evidencia de estas cosas. Y el tiempo pasado, cuando estudiamos en tiempo de Moisés, Jambres y Enjambres resistieron a Moisés. Esto no es otra cosa, se cumple tal como está escrito. Hechos capítulo 20, verso 20. Que yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán lo ganado. Eso habló el apóstol San Pablo en uno de los discursos. Después de su partida, de la partida del año 2000 del deceso del maestro Ezequiel, vemos que han entrado lobos rapaces, que no perdonará los ganados. Verso 30. Que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Esto se está cumpliendo. No tenía que salir estas cosas, tal como indica Hechos capítulo 20, verso 29 y 30. Pero sin embargo se ha cumplido en estos tiempos. Primera de Timoteo, en el capítulo 1, verso 19. Manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual echado de sí, algunos hicieron náufrago de la fe. De manera que nosotros tenemos que mantener la fe, la conciencia, porque el compromiso es con Dios, no con los hombres. La cual echaron de él, algunos hicieron náufrago de la fe. Salieron de la fe. Ya se salieron de su sitio cabal, hicieron náufrago, negaron a la fe, y estas personas ya no tienen fe. 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir. La palabra anticristo quiere decir contra Cristo. ¿Qué es Cristo? Ungido de Dios. ¿Quién es el ungido? El que está a la diestra del Padre, Romanos 8:34. Que el Cristo es aquel que murió en la cruz y resucitó y está a la diestra del Padre, el cual va a juzgar. La palabra Cristo quiere decir ungido.
entre tantos ungidos de Dios tienen que haber falsos cristos contra los ungidos de Dios. Ha de venir. También al presente han comenzado a ser muchos anticristos, quiere decir, desde el tiempo pasado vieron muchos anticristos. Por lo cual sabemos que es el último tiempo. Es a mí, es tiempo de regresar, es tiempo de perdonar.